hombres quienes en su mayoría escuchan ¿Qué tal, Fernanda? Si hay 100, 55, 57 hombres escuchan ¿Qué tal, Fernanda? Y el resto mujeres. Es increíble, de verdad. Aquí tengo un querido doctor, Fernando Alzaga Fernández, eres geriatra. Un aplauso para ti, mi querido Fernando, que eres de los hombres que hace posible el programa. Yo la verdad soy uno de esos 55%. Eso, mero. Muchas gracias, mi querido Fernando Alzaga. Alzheimer. Alzheimer es un apellido de un hombre que encuentra. Cuéntanos la historia del apellido Alzheimer. Pues es un doctor que fue el primero en documentar este tipo de enfermedades, que es un síndrome demencial. Si nosotros hablamos de Alzheimer, pues este hombre vio que había un conjunto de signos y síntomas que tenían ciertas pacientes, especialmente mujeres. Ah, caray. Sí. Y él lo documentó, y de hecho la primera paciente documentada a principios del siglo XX, fue Augusta, en Francia. Y desde ahí empezamos a documentar cómo es la enfermedad del Alzheimer. ¿Qué vio él en Augusta? ¿Qué síntomas, signos presentaba Augusta? Pues más que nada, iniciamos con un deterioro cognitivo o de la memoria, que a la larga va atenuando un empeoramiento tanto funcional como social, como afectivo, como nutricional de estos pacientes. También veía que aparte del deterioro cognitivo tenemos un deterioro de la conducta. Por ejemplo, iniciamos primeramente, el primer síntoma que hay del Alzheimer es el aislamiento social, la apatía. Entonces, si nosotros vemos que nuestro familiar empieza a estar más recluido en sus pensamientos, en las comidas dominicales ya no habla tanto, foco amarillo, aguas. Pero a ver, Fernando, me detengo. Sí. ¿Qué pasa si ese paciente no está escuchando bien? Muy bien. Y entonces es la no escucha que lo aísla y uno lo confunde con Alzheimer, pues ¿cómo? ¿Qué hay que hacer? Hay que primero notar el síntoma y explorarlo. Primero vamos a ir pues con un médico especialista en los oídos, vemos que escuche bien. Y si no, pues hay que irle buscando qué tipo de síntoma tenemos aquí. ¿Ves? La apatía es el primero de todos. Hay otro tipo de demencias, porque las demencias son un grupo. Como si decimos cáncer, pues hay cáncer de mama, cáncer de colon. Decimos demencias y pensamos en Alzheimer porque es la más prevalente. 55 a 65% de todas las demencias son Alzheimer. ¿Las otras cuáles serían? Vascular, las que son después de algún derrame o alguna embolia. La de cuerpos de Levy, que se asocia con parkinsonismo secundario. Tenemos la demencia mixta, que es la que antiguamente llamábamos demencia senil, que de hecho es un término que no existe en la literatura médica. ¿Cómo? No. Hemos escuchado muchísimo tiene demencia senil aún año 2017. Así es. ¿Está mal dicho? Está mal dicho. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú tengas 80, 90 años no permite que tú tengas demencia. La demencia es un estado patológico. La demencia es una enfermedad. Yo conozco a muchos nonagenarios que están perfectamente bien de la cabeza, hasta mejor que yo. Entonces, la edad no es un atenuante para que tú tengas deterioro de la memoria o de otras funciones. ¿Puede haber niños y adolescentes con Alzheimer? No. El Alzheimer, hay dos tipos de Alzheimer. De hecho, el Alzheimer del joven, que es el que se presenta genéticamente. De hecho, existe una película, donde sale Julianne Moore, que habla de este tipo de Alzheimer, que es el Alzheimer del joven, que es, gracias a Dios, mucho menos prevalente, existe mucho menos en la sociedad. Y el Alzheimer que todos ya conocemos, ¿no? El Alzheimer del paciente adulto mayor, que ese no es mediado genéticamente puramente. Entonces, si tiene que ver con adultos, ¿qué está pasando en el cerebro que de repente se nos desconectan los cables? A ver, una cosa es que yo diga, ay, ¿dónde están mis lentes? Se me olvidaron. Y recuerde al cabo que pues los traigo perdidos, pero pueden estar en mi bolsa o en la maleta o en tal lugar.
Pero la otra es que yo vea a mi hijo y no sepa que es mi hijo. Así es. Porque ahí hay un abismo, ¿no? Importante. Claro. O que ya no reconozca a mis seres queridos, que ya no reconozca el lugar por donde camino, que ya me pueda yo perder en la calle porque no sé dónde vivo. ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Qué se está desconectando? Pues yo siempre le digo a mis pacientes y especialmente a los hijos de mis pacientes que la demencia y especialmente el Alzheimer se cocina en nuestros cerebros a los 40 años. Entre 40 y 50 años empiezan los cambios degenerativos a gestarse. Entonces, el Alzheimer no es una enfermedad que nos da a los 80, nos da a los 40 porque no nos hemos cuidado. Yo he tenido el gran privilegio de haber rotado con uno de los grandes conocedores del Alzheimer, el doctor Richard Isaacson en Nueva York, que tiene una de las tres clínicas de prevención o ralentización de Alzheimer. Y hacen muchos estudios genéticos, tomográficos, de resonancias, de tomar líquido cefalorraquídeo, bla, 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 y van viendo mediante estudios, doble ciego, ensayos clínicos, perfectamente bien hechos, qué cosas podemos hacer desde los 30, 40, 50 años para que, si nos va a dar, que nos dé a los 100 y no a los 80. A ver, ¿qué podemos hacer? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, alimentación. Básicamente, a nivel nutritivo, a nivel nutricional, tenemos que cuidar mucho nuestra alimentación. Y como ya mucha gente lo puede saber, el carbohidrato es el enemigo total de la neurona. Cuando cumplimos 30 años, las neuronas empiezan a morir. Pero podemos empezar a morir más si le atoramos mucho si le entramos mucho al carbohidrato. Yo les decía hace rato, estamos muriendo por lo que nos metemos por la boca. Totalmente. Por lo que comemos. Así es. Y hay otros factores de riesgo francos, como haber tenido o tener alguna psicopatía maltratada. Todas estas pacientes que pueden tener un síndrome ansioso depresivo de larga evolución que no lo cuidamos, es un gran factor de riesgo para tener deterioro cognitivo, ya sea demencia en un futuro. Hace mucho tiempo recuerdo el caso de una escritora que se aseguraba que el Alzheimer no te daba si tú eras culto. ¿Te acuerdas, doctor, ese tiempo en donde se pensaba que si tú eras una gente estudiosa, leída, con una cultura amplia, sobre todo lectora, que tuvieras el motor echado a andar todo el tiempo, pues el cerebro utilizándolo, el Alzheimer no te daba? Eso ya no existe, ¿verdad? Eso es un... ¿Es un mito? Es un mito con cierta realidad dentro. A ver, ¿nos explicas? ¿Por qué? Porque yo cuando siempre interrogo a mis pacientes tengo que buscar la reserva cognitiva que tiene ese paciente. Ajá. ¿Qué estudió? ¿En qué trabajó? ¿Sigue trabajando? ¿Se jubiló temprano? ¿Lee mucho? ¿Cuántos idiomas sabe? ¿Aprendió a tocar un instrumento musical? Todas son esas cosas que nos sirven como una reserva cognitiva que sí nos protegen de un deterioro cognitivo posterior. Amén de ello, no nos quitan el 100% del riesgo. Y en mi experiencia, que he visto, gracias a Dios, cientos de pacientes con demencia severa, etapa 6 o 7, los que más rápido caen en empeoramiento son los más cultos. ¿Cómo crees? El más culto es el que más rápido se deteriora. ¿Por qué? Eso es algo que habría que estudiar. Ese es un buen tema. Hemos estudiado mucho el cáncer, estamos estudiando la nanotecnología, estamos estudiando la biología, estamos estudiando el espacio, estamos estudiando. Invirtiendo en investigación. Pero ¿qué tanto se está invirtiendo en el Alzheimer, en la investigación del Alzheimer? ¿Y qué significa invertir? ¿Te conectan el cerebro a alguna máquina o cómo se estudia el Alzheimer? Para mí invertir sería hacer muchos más estudios médicos con factores de riesgo y luego también estudios genéticos, que eso ya es muy avanzado. Pero ¿qué podemos hacer nosotros a este nivel? Es entender que el deterioro cognitivo, ya sea Alzheimer, tiene mucho que ver con lo que hacemos durante la vida. ¿Qué aporte vitamínico podemos tener? Porque hay vitaminas que si las tienes bajas empeora tu memoria. La vitamina D, la B12, el ácido fólico y el magnesio básicamente. La higiene del sueño.
tú tienes una higiene del sueño inadecuada, gran riesgo de empeoramiento de tu metabolismo neuronal. Entonces hay muchas cosas que tenemos que cuidar para poder llegar a tener un cerebro saludable en un futuro. No, pues más bien la pregunta es, ¿a quién no le da? Ya sé. No, doctor, porque ¿a quién no le da Alzheimer? Porque bajo las circunstancias que tú estás diciendo, pues tendemos al abismo, porque en México, ¿cuánto se duerme promedio? Los mexicanos dormimos promedio 5 horas. Correcto. Eso es un mal dormir. Así es. Y aguas, los niños, estoy viendo una niña hermosa aquí sentada, comiéndose sus papitas. ¿Cuánto dormirá? Los niños hoy cada vez están durmiendo menos. Así es. Entonces esto puede ser también el factor que influya en que las estadísticas de Alzheimer crezcan. Totalmente. Uf. ¿Y cuál es el riesgo que tenemos nosotros como sociedad mexicana? Somos campeones mundiales en obesidad y diabetes. Los grandes estudiosos del Alzheimer ya ven que tenemos diabetes tipo 1, Ajá. diabetes tipo 2. Y ahora lo más de moda, lo más en boga en este tipo de estudios es que le estamos llamando al Alzheimer diabetes mellitus tipo 3. ¿Cómo 3? Tipo ¿Cuándo 3. salió la 3 tú? ¿Me quedé en la 2? Nos quedamos en la 2 todos. Yo estudié medicina y eran 2. Pero ahora lo más nuevo, lo que sale en las revistas de neurología, de psicogeriatría, habla de que la resistencia a la insulina neuronal es el gran factor fisiopatológico de esta enfermedad. Eso es gravísimo. Totalmente. Miren, en este micrófono, o sea, en este programa en QTF, llevo 17 años. Cuando arranqué, existía la diabetes. La mayor parte de la población decía diabetes. Ni siquiera pronunciaba bien el nombre. No decía diabetes, decía diabetes. Bueno, ya vino toda esta promoción, digamos, de que es diabetes y se dice diabetes. Perfecto. La mayor parte de la población ya dice diabetes. Luego se hablaba de la tipo 2 en adultos. Ah, no, pues diabetes en tipo 2 adultos era una cosa gravísima. Luego surgió la tipo 2 en niños. ¿Cómo que en niños? Pues sí, ya es tan grave el asunto del azúcar, es tan grave el asunto de la alimentación de los niños que ya hay diabetes tipo 2 en los niños. Pues no me voy enterando contigo ahorita de la 3. Pues es la evolución de la medicina. Hemos logrado que nuestros pacientes vivan No, y la evolución 90, de la 100 años. enfermedad, no inventes. Entonces, un diabético mal cuidado que logra llegar a los 80, 90, 100 años, pues tiene un cerebro diabético de mínimo 50 años de vida. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y eso si llegó sin que le hayan cortado alguna extremidad. Claro, claro. Entonces, ¿No va a haber vacuna contra la diabetes? contra la diabetes no lo creo, pero contra el Alzheimer se está buscando. Parte de lo que están haciendo en Nueva York, en Tokio, en Birmingham, Alabama, es esto. Buscar algún tipo de medicamento que ahora mismo no lo tenemos, que realmente ralentice, que enlentezca esto. No existe. ¿Dónde podemos localizarte en Tampico? Hay una asociación que trabaja mucho por el tema del Alzheimer. Danos los datos, por favor, Fernando. Bueno, yo trabajo en un hospital muy conocido de aquí de la zona, Pues dilo. en el Centro Español de Tampico. Ajá. Trabajo también a domicilio. Yo veo mucho paciente a domicilio. ¿Por edad? Claro, el 70% de mis pacientes no pueden caminar. Entonces yo voy a domicilios. No, la cara de... Es que si vieran la cara de quienes estamos escuchando al doctor es así de ¿qué? ¿No pueden caminar? Claro. Tienen una dependencia funcional severa. Entonces yo tengo que ir hacia ellos. Fíjate nada más. Tus datos, doctor Fernando Alzaga Fernández. Pues no, les puedo dejar mi correo, Pues sí. que es drdoctorfernandoalzaga@gmail.com. Ya estás. .com, y pues mi celular, no sé si lo doy. ¿Estás seguro? Bueno, me van a Además, buscar. el doctor está bien guapo, digo, no sé, señores. Lo que puedo hacer es en el stand de la Asociación de Alzheimer dejo mis datos. Ándale, eso está mejor. Sí, porque a nivel nacional yo que tú no me aventaba el tiro, lo que sea de cada quien. Doctor Fernando Alzaga Fernández, @gmail.com. Gracias por estar aquí.